Titulares. Defensa del ex vicepresidente Jorge Glass acude a recursos judiciales. Tras 35 días de erupción, la lava del volcán La Cumbre llega al mar de Galápagos. Nuevo ataque armado en Manta, provincia de Manabí, deja un herido. Más de 1 tonelada de droga era transportada en una embarcación por la zona exclusiva de Galápagos. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos al inicio de esta semana de labores. El juicio del excontralor Carlos Pollitt inicia hoy. Se prevé que las diligencias se extiendan por 3 semanas. De momento iniciamos en exteriores con Cristian Arias, quien nos reporta de un nuevo hecho violento desde el Cantón Durán. Adelante, compañero, buenas tardes. Gracias, María José. Buenas tardes. Estamos en un sector marginal de Durán, la cooperativa 12 de agosto. En horas de la mañana ocurrió un hecho de sicariato que causó terror a los habitantes. Ellos dicen que hay una disputa permanente entre organizaciones terroristas, chone killers, choneros, en fin, y que constantemente hay disputas, rencillas. La persona que lamentablemente fue asesinada ahora estaba muy cerca de llegar a su domicilio, incluso su hijo pequeño lamentablemente presenció el momento del asesinato. Familiares de él también protagonizaron escenas de dolor, estaban muy cerca de la casa y el cuerpo quedó en el interior del vehículo. Posteriormente, pues la comunidad dio aviso a la policía y se hizo presente acá todo el contingente para llevar a cabo el procedimiento de rutina, el levantamiento del cadáver, el levantamiento de indicios, finalmente también el retiro del vehículo. Nosotros tendremos un informe más amplio que compartiremos más adelante. Por ahora regresamos a estudios. Gracias, Cristian, por lo que nos comentas a esta hora de la tarde. Y bueno, nosotros ya más adelante estaremos retomando la comunicación para que tú nos sigas explicando la situación. Amigos televidentes, aquí iniciamos. Bienvenidos. Un recurso de habeas corpus ha sido presentado por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Se espera su aprobación en las próximas horas, así lo explicó su defensa jurídica esta mañana en una rueda de prensa. Yo voy a explicar cuál es el fundamento del habeas corpus que se presentó el día de hoy en Quito, en la Corte Nacional de Justicia. Lo que se sostiene en el habeas corpus es que la privación de la libertad de Jorge Glass Espinel es ilegal. La pregunta que deberá hacerse el juez o la sala de la Corte Nacional que aboque conocimiento del habeas corpus es: ¿el procedimiento para detener a Jorge Glass respetó o no la ley? Bueno, la respuesta categórica e inequívoca es que no. El país y la comunidad internacional debe estar atenta, porque en el habeas corpus que se va a resolver en las próximas horas hay 2 caminos. Los jueces aplicarán el derecho y declararán que la detención de Jorge Glass es ilegal por la forma, o le darán la espalda al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, porque el asilo es un derecho humano, y a la misma legislación interna. Y si niegan el habeas corpus, nos estarán regresando a la prehistoria del derecho internacional. En referencia a Jorge Glass, la canciller de México, Alicia Bárcena, dijo que luego de la investigación, análisis e interpretación de la información recibida sobre el ex vicepresidente, se decidió dar el asilo político y que lo siguen considerando bajo esta figura. Escuchemos. Jorge Glass, en primer lugar, le dimos calidad de huésped y ahí nosotros intercambiamos con el gobierno de Ecuador múltiples ocasiones, mucha información. Les pedimos que nos mandaran toda la información jurídica que tenían ellos y también mandamos una delegación de alto nivel a la subsecretaria Laurelena Carrillo, a Pablo Monroy, que además es abogado. Fueron a dialogar varias veces con ellos. Tuvimos noticias de que el Tribunal Federal de Brasil había ya eximido a Jorge Glass
de las acusaciones de Odebrecht, así es de que esa acusación no estaba vigente, y en el caso de las demás nosotros vamos a hacer vamos a hacerlo con toda transparencia, informar cuál fue la razón por la cual México sí consideró pertinente otorgarle un asilo político, que además es un derecho que le corresponde al país que lo otorga. Y nosotros hoy por hoy seguimos considerando a Jorge Glass un asilado político. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sonmenfer, se pronunció sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas con México. En una entrevista para un medio de comunicación, la canciller explicó que hubo una intromisión de México en los asuntos del Estado ecuatoriano al abrir las puertas de su embajada al ex vicepresidente Jorge Glass. Además, afirmó que fue el presidente Daniel Noboa quien dio la orden de detener al exmandatario en la sede diplomática en México. Sonmenfer detalló que Noboa estaba enterado de cuáles podrían ser las consecuencias de su decisión. Pese a que no se confirmó si le corresponde a Ecuador pedir disculpas, reconoció que el país está abierto a fortalecer las relaciones internacionales. En el marco de la situación diplomática entre Ecuador y México, las autoridades del país azteca reiteraron que acudirán a la Corte Internacional de Justicia. México recurrirá a la justicia internacional tras el asalto a su embajada en Ecuador. Así lo confirmó el domingo la canciller Alicia Bárcena tras recibir a los diplomáticos de su país que abandonaron Quito luego de la ruptura de relaciones con el gobierno de Daniel Noboa. La escalada diplomática entre los dos países tuvo su punto culminante la noche del viernes, cuando policías irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y refugiado allí desde diciembre, aduciendo que es objeto de una persecución política. Nosotros a partir de mañana estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, a donde estamos presentando este triste caso. 18 personas, entre diplomáticos y sus familiares, arribaron el domingo a México tras ser acompañados al aeropuerto que sirve a Quito por los embajadores de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras, quienes vigilaron que se respetara su integridad. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. La irrupción policial a la embajada mexicana en Ecuador, sin precedentes en la historia reciente, fue condenada por numerosos países del continente americano, España y la Unión Europea, así como organismos como la ONU y la OEA. Bárcena resaltó que México no solicitará que los diplomáticos ecuatorianos dejen el país y que se garantizará la seguridad de su embajada, luego que decenas de manifestantes se reunieran a las afueras de la sede diplomática. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, convocó de emergencia 2 reuniones para este martes y miércoles con el objetivo de abordar la grave crisis de... 12:22, amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando y en este sentido contarles que hoy inicia el juicio político contra el excontralor Carlos Pollitt en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Pero ¿cuáles son los cargos que enfrenta el exfuncionario? Yanis Andrade nos cuenta. Conspiración para lavado de activos y participación en transacciones con bienes derivados de delitos son los cargos que enfrenta el excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos. Según la investigación, Pollitt obtuvo más de $10 millones en coimas de la multinacional Odebrecht, un caso por el que ya fue sentenciado en Ecuador. En otro caso, los fiscales norteamericanos hallaron que Pollitt solicitó en 2015 una coima de $510,000 al accionista Diego Sánchez para que mantenga negocios con Seguros Sucre, una aseguradora de capital estatal. Una de las últimas investigaciones apunta a que el exfuncionario presuntamente obtenía pagos de una empresa española de atún. Antes del juicio se deberá seleccionar un jurado para que
que participe. Este grupo de personas son las que, después de escuchar los testimonios y analizar las pruebas, deberá decidir si Pollitt es declarado culpable o inocente. El Departamento de Justicia de ese país presentó una lista de 19 testigos llamados a declarar en contra del exfuncionario dentro del juicio. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y en otro tema, el ministro de Energía de Colombia, Andrés Camacho, anunció que se limitarán las exportaciones de dicho recurso hacia Ecuador. La decisión se toma como una medida preventiva debido a la falta de lluvias. Es importante desarrollar todo el ahorro que podamos, entonces lo que hemos hecho es limitar para que esa capacidad de exportación no llegue a un 5% o un 6%, sino que lo limitemos. Al momento hemos entregado los últimos días, después de las medidas que hemos adoptado, un 1% de esa capacidad, y pues hace parte de todas las medidas para garantizar que tengamos una mejor recuperación y unos porcentajes importantes para que nuestros embalses recuperen esa capacidad. Y después de 35 días de actividad moderada pero ininterrumpida, los flujos de lava de la erupción del volcán La Cumbre en la isla Fernandina llegaron al mar. Los guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio de Ambiente detectaron la situación durante labores de control y vigilancia desde la base en Canal Bolívar al oeste de Isabela. Por ahora, los técnicos estiman que el flujo de lava que descendió por el flanco sureste del Coloso afectó la vegetación endémica de la zona. Con su llegada al mar, por túneles subterráneos, es posible que iguanas marinas, peces y también invertebrados costeros cercanos a la zona se vean afectados. Y en mayo de este año inicia una campaña de vacunación contra el virus de papiloma humano para niños y niñas de 9 años. La inversión es de $13 millones. Revisemos. 595.000 menores serán vacunados para prevenir el virus de papiloma humano en 2024. El Ministerio de Salud Pública anunció una campaña gratuita prevista para mayo y junio, dirigida a niñas de 9 años e incluirá por primera vez a los niños de esa misma edad como una forma de cerrar el círculo de contagio, ya que el hombre es el principal transmisor del virus, según autoridades de salud. La campaña se extenderá también a niñas de hasta 14 años que no pudieron ser inmunizadas durante la pandemia. La vacuna se aplicará en las instituciones educativas. Sin embargo, quienes no estén matriculados pueden acercarse a un establecimiento de salud y solicitar la dosis. El virus de papiloma humano es un precursor del cáncer de cuello uterino y de otros tipos de cáncer que afectan a los genitales, por lo que la vacunación es vista como una importante estrategia de prevención. Tania Loor, Noticias Oromar. 12:33 y pasamos a revisar los sucesos más recientes. En este sentido, un hombre fue asesinado justo cuando se aprestaba a llegar a su casa ubicada en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. El hecho ocurrió en una zona marginal donde predominan las bandas terroristas. Allí se encuentra nuestro compañero Cristian Arias para seguirnos informando. Adelante, Cristian. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos en un sector marginal del Cantón Durán, la cooperativa 12 de agosto, acá en horas de la mañana, muy temprano, se encontró el cuerpo de un varón de aproximadamente 25 años en el interior de un vehículo, había sido acribillado. Según los vecinos, se escucharon detonaciones, salieron y vieron cuando ya se habían ido los sicarios, se dio aviso a la policía y luego pues se desarrolló todo el operativo que habitualmente se cumple para el levantamiento del cadáver. Hasta esta hora permanece el resguardo en el lugar. Voy a mostrarles un poco lo que se aprecia acá, porque si bien es cierto el cadáver ya fue retirado, el vehículo en el que fue asesinada esta persona permanece aquí. Ahí el parabrisas de atrás está completamente roto, precisamente por los disparos que él recibió desde ese ángulo, ¿no? Como les decía, el señor quedó en el interior de la cabina de este auto Kia Soluto, de placas PDR 7935. Luego fue retirado
por criminalística y finalmente conducido en el vehículo de medicina legal hasta el laboratorio de ciencias forenses. Lamentablemente acá no hubo ninguna vocería de parte de algún jefe policial del distrito de Durán o algún representante, alguna autoridad, y como es lógico, la comunidad con mucho temor a las represalias que podrían tener en caso de pronunciar algún comentario, porque hay una disputa entre organizaciones criminales que ahora pues son catalogadas como organizaciones terroristas. Porque cuando yo iba allá, me escucharon los tiros nomás, ¿no? Nada más. ¿Y no es normal eso o siempre pasan estas cosas? Por otro lado sí, por aquí no. Por otro lado sí ha pasado, por aquí no. Primera vez, sí. Primera vez que pasó hasta aquí nunca ha habido esto. En antes pasaban por aquí los militares, ya tienen tiempo que no pasan. Los militares pasaban por aquí, pero ya no pasa. Cuando venían los militares era más seguro. Sí, más seguro. Porque ya daban vueltas por aquí, ahora ya no. Por las mafias, ya. Estamos revisando las imágenes precisamente del momento en el que se cumplía con el procedimiento, el levantamiento de indicios, el retiro del cadáver del interior del carro y les decía que son organizaciones, los Chone Killers por un lado, los choneros por otro, son las denominaciones que esta comunidad reconoce como quienes protagonizan una disputa en un sector que es conocido como Cooperativa El Cóndor y Cooperativa 12 de Agosto, en un sector marginal de Durán. Es una persona que está muy cerca de llegar a su domicilio, incluso su hijo presenció lamentablemente el instante en el que el papá perdió la vida y familiares que estaban muy cerca pues protagonizaron escenas de dolor el momento de que se retiraba ya el cadáver del lugar. Es lo que hemos podido presenciar en este informe que concluimos. Ustedes en estudio tienen más información que compartir. Adelante, buenas tardes. Por este reporte que nos brindas desde el Cantón Durán en la provincia del Guayas. Y ahora regresamos a Manabí. Es que esta mañana fue llevado hasta el centro de salud de la parroquia Eloy Alfaro de Manta un hombre que recibió varios impactos de bala. Los uniformados, aunque no dieron detalles del hecho violento, ni tampoco el barrio donde se registró este suceso, identificaron al herido como Oscar P. La víctima fue derivada a otra casa de salud para su inmediata atención. Y mediante el uso legítimo de la fuerza, 2 sujetos fueron abatidos por un agente policial tras intentar cometer un asalto a los pasajeros de un bus interprovincial que circulaba por el kilómetro 31 de la vía Quevedo, esto en Santo Domingo de los Áchilas. Según se dio a conocer, los antisociales amedrentaron con armas de fuego y armas blancas a los ocupantes del vehículo para sustraer sus pertenencias. No obstante, el uniformado logró frustrar este ilícito. Y presten mucha atención, amigos televidentes, con las siguientes imágenes, y es que en la provincia de Los Ríos, un hombre que iba como copiloto en una motocicleta eléctrica sufrió una caída, una aparatosa caída, por cierto, y fue a dar debajo de una volqueta que circulaba por el sector. Después de unos cuantos segundos, el hombre totalmente asustado salió ileso de la parte baja de este carro y se retiró del sitio. Y está el momento exacto en que, bueno, el motorizado se retira, estaba por debajo del vehículo pesado, ahí está el momento del impacto, queda por debajo de este pesado vehículo, sin embargo, se reincorpora rápidamente y logra retirarse del sitio. Un siniestro con un final bastante positivo para la forma en que se dieron los hechos, amigos televidentes. Y en una lamentable noticia, 2 obreros identificados como Manuel Corrales y Dani Velázquez perdieron la vida en una laguna de tratamiento ubicada en San Juan de Manta, provincia de Manabí. Las autoridades indicaron que habría un tercer afectado que actualmente recibe atención médica. Escuchemos. Se procede a realizar el despacho del recurso de ambulancia, unidad de rescate, unidad de combate. Se evalúa la situación y aparentemente eran 2 obreros que se encontraban en un colector de una alcantarilla. Con un sistema unificado entre rescate y materiales peligrosos, se logró evacuar lo que son las 2 víctimas que se encontraban en la parte de la alcantarilla.
recibimos la llamada de nuestro guardia indicando que había sucedido un accidente fatal acá en las Lagunas de Hospitación. 3 personas de la empresa contratista que hace las tareas de operación y mantenimiento de las lagunas, haciendo una maniobra en uno de los cárcamos, y 2 de ellos pues lamentablemente perdieron la vida. Uno de ellos está estable, en observación ahora en el IES, y bueno, los cuerpos fueron retirados con una operación formidable de los bomberos de la ciudad de Manta. Y bueno, esto pasa a ser ya a las autoridades pertinentes la investigación de cada caso, las causas y eso. (12:41), amigos televidentes, mucha atención porque en su visita a una productora de flores, el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció sobre la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. A su vez, el primer mandatario hizo mención a la consulta popular. Escuchemos. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad. Y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, no hemos descansado en el combate al crimen y al narcoterrorismo. La dignidad y la justicia viene antes que cualquier cosa. Ese narcoterrorismo que ha querido agrietar a nuestra sociedad, ha querido romperla, dividirla. Por eso contaminó la justicia y algunos políticos delincuentes. Aquí estamos para enfrentarlos, para decirles que reforzaremos nuestras leyes para que las fuerzas del orden, las fuerzas que nos cuidan, tengan garantías. Necesitamos de su apoyo en la próxima consulta. Así como los militares y los policías tienen sus armas para combatir a los delincuentes, piensen que su arma es el voto que podrán dar este 21 de abril. Para crecer, para progresar, tu arma es tu voto. 12:42 y mucha atención porque a esta hora se reporta un importante decomiso de droga en la ciudad de Manta, acá en la provincia de Manabí. Más adelante estaremos revisando este tema. Momento de irnos a un corte comercial, ya regresamos con lo más tren. Hay buenas noticias para el Delfín Sporting Club. Hoy iniciaron los trabajos de iluminación. Se colocarán 4 torres, 8 focos en cada torre. La idea es lograr los requerimientos de Conmebol para el partido de este jueves, en donde estamos regalando boletos. María José, nos vamos. Gracias, Ligner, a ti y a ustedes, amigos televidentes, por haber iniciado la semana con nosotros. Pasen bien.